Oh man, even though I am so. Esa noche en Santa Mónica, la policía entró a una casa en silencio y encontró una escena imposible de imaginar. El cuerpo del barítono Jubilant Sykes tendido en el suelo y a pocos metros, su propio hijo, esposado. Para un hombre que dedicó su vida a cantar sobre la fe, la esperanza y la redención, aquello parecía una contradicción devastadora. Durante años circularon rumores sobre tensiones dentro del hogar, pero nadie imaginó un final así. Y entonces surge la pregunta que lo cambia todo. ¿Qué se quebró realmente dentro de esta familia para llegar a esa noche? Señoras y señores, para comprender la magnitud de esta tragedia, debemos retroceder y mirar con atención la vida del hombre que, durante décadas, llenó teatros, iglesias y auditorios con una voz capaz de estremecer hasta el más escéptico. Jubilant Sykes no era simplemente un barítono, era un puente entre mundos, un artista que logró unir el rigor de la música clásica con la calidez del gospel, la profundidad del jazz y la espiritualidad que había marcado su infancia. Su presencia en el escenario tenía algo casi místico. Muchos decían que no cantaba para impresionar, sino para sanar. Y quizá por eso su caída, muchos años después, nos dejó tan descolocados. ¿Cómo alguien que irradiaba tanta luz podía terminar atrapado en una oscuridad tan profunda? Nacido y criado en Los Ángeles, Jubilant creció rodeado de música. Su familia, profundamente involucrada en la iglesia, lo introdujo desde pequeño a los cantos espirituales, a los himnos que resonaban en los bancos de madera y que se convertirían, años después, en la esencia misma de su identidad artística. De niño, su voz soprano llamaba la atención por su pureza, pero fue en la adolescencia, cuando su registro se asentó, que empezó a aparecer el poder que lo distinguiría. Quienes lo conocieron de joven recuerdan a un muchacho tímido, sensible, que encontraba en la música una forma de decir lo que no siempre podía expresar con palabras. Tal vez por eso, desde muy temprano, comprendió que su destino no estaba en las calles de su barrio, sino en escenarios mucho más grandes. Su entrada al mundo profesional no fue inmediata. Como tantos otros artistas afroamericanos, enfrentó prejuicios, dudas y puertas que se cerraron antes de abrirse. Sin embargo, hubo quienes creyeron en él desde el principio. Directores de coros, maestros de canto, figuras de iglesias locales que vieron en su voz algo excepcional. Fue gracias a ese apoyo que logró avanzar y empezar a presentarse en espacios cada vez más relevantes. Con el tiempo, su estilo híbrido, un barítono con el alma del gospel y la técnica de la ópera, lo llevó a escenarios tan prestigiosos como el Carnegie Hall, el Metropolitan Opera y el Kennedy Center. Era el tipo de artista que no necesitaba un espectáculo complejo, bastaba su voz para convertir una sala en un templo. Pero si su carrera crecía sin detenerse, su vida personal parecía avanzar con la misma calma. Jubilant se casó con Cecilia, una mujer que compartiría con él no solo un hogar, sino la crianza de 3 hijos, Madison, Morgan y Micah. Para el público, esa imagen familiar completaba el retrato de un hombre bendecido, un artista respetado, un esposo devoto, un padre presente. En entrevistas y presentaciones, él hablaba con orgullo de su familia, de sus raíces espirituales, de la importancia de mantener un hogar lleno de fe y amor. Era, a primera vista, la historia perfecta. ¿Cómo imaginar que detrás de esa armonía existía una tensión silenciosa que, poco a poco, iría creciendo hasta alcanzar un punto irreversible? A lo largo de los años, Jubilant no solo se convirtió en un referente de la música espiritual y clásica contemporánea, sino también en una figura admirada dentro de su comunidad. La gente lo describía como humilde, amable, profundamente creyente. Los jóvenes músicos lo veían como una inspiración, los directores de orquesta apreciaban su disciplina y su entrega, el público conectaba con él de una forma personal, casi íntima. Su legado parecía inquebrantable, construido sobre una mezcla única de talento, espiritualidad y dedicación.
Sin embargo, como tantas veces ocurre en la vida de los grandes artistas, lo que brillaba ante los reflectores ocultaba sombras que nadie parecía querer ver. Y mientras el mundo seguía aplaudiendo sus interpretaciones, dentro de su casa se estaba gestando otra historia, una que no tenía música, ni aplausos, ni redención inmediata. Una historia en la que la fe sería puesta a prueba de la forma más dolorosa. Para comprender el quiebre que transformó la vida de Jubilant Sykes, debemos mirar donde nadie solía mirar, dentro de su hogar. Durante años, el público imaginó que la casa del barítono era un refugio de paz, un espacio donde la música y la fe convivían sin sombras. Pero lentamente, una tensión silenciosa empezó a crecer. En el centro de esa tensión estaba Micah, el hijo menor, un joven cuya lucha interna se convirtió, con el tiempo, en la grieta que partiría a la familia. Desde pequeño, Micah mostró una sensibilidad profunda, pero también episodios de aislamiento que preocupaban a quienes lo observaban con atención. A diferencia de sus hermanos, que seguían caminos más definidos, él parecía vivir en un vaivén emocional constante. Había días de serenidad y otros marcados por una inquietud inexplicable. Con los años, estos cambios se hicieron más visibles. Largas horas encerrado en el garaje, silencios prolongados, dificultades para relacionarse incluso con su propia familia. Los vecinos comenzaban a notar comportamientos extraños y aunque nadie hablaba abiertamente, la inquietud se instalaba como un rumor que iba y venía. ¿Era simple rebeldía juvenil o la señal temprana de un problema que nadie sabía cómo enfrentar? Dentro de la casa, Jubilant y Cecilia trataban de proteger a su hijo, ofreciéndole apoyo, límites y sobre todo amor. Pero poco a poco, la convivencia se volvió frágil. Micah tenía estallidos inesperados, momentos en los que parecía desconectarse de la realidad y otros en los que buscaba afecto con desesperación. La familia caminaba sobre un terreno emocional incierto, intentando mantener la armonía mientras la tensión interna crecía. Aunque en público todo parecía perfecto, en privado se acumulaban preocupaciones que nadie quería exponer. Y surge la pregunta inevitable: ¿cuántas señales fueron ignoradas por miedo a aceptar una verdad dolorosa? A medida que Micah alcanzaba la adultez, las fricciones se intensificaban. Había discusiones breves pero cargadas de ansiedad, puertas que se cerraban con fuerza, noches en las que cada miembro de la familia buscaba refugio en su propio silencio. Jubilant, el hombre que sobre el escenario parecía dominar cada emoción, empezaba a mostrar un cansancio que solo quienes lo conocían de cerca podían notar. Caminaba por la casa con una mezcla de amor y preocupación, preguntándose cómo acompañar a un hijo que parecía perderse dentro de sí mismo. ¿Podía la fe sostener lo que la realidad desmoronaba día tras día? Mientras tanto, el mundo exterior seguía celebrando al artista. El público lo veía como un símbolo de esperanza, las iglesias lo recibían como a un hermano, los jóvenes lo admiraban. Pero cada vez que regresaba de un concierto, la atmósfera en su hogar era distinta. La tensión era una presencia silenciosa, una cuerda estirada que podía romperse en cualquier momento. Ese contraste, aplausos afuera, angustia dentro, se convirtió en la paradoja más dolorosa de su vida. Los rumores sobre la salud mental de Micah comenzaron a circular entre algunos allegados. Nadie tenía detalles precisos, pero los comentarios se multiplicaban. Algo le pasa, no está bien, la familia está preocupada. Sin embargo, también existía la esperanza de que el tiempo, la fe y el amor pudieran revertir la situación. Era la esperanza de cualquier padre, creer que aún era posible rescatar a su hijo antes de que fuera demasiado tarde. Pero la realidad avanzaba de forma distinta. Con cada día, la distancia emocional aumentaba. Lo que antes eran pequeñas tensiones se transformó en un ambiente cargado de incertidumbre. Dentro de la familia Sykes, todos intuían que algo estaba cambiando, aunque nadie sabía cómo detenerlo. Micah se hundía más en su mundo interior, y Jubilant, pese a su fuerza espiritual, comenzaba a enfrentar una sensación devastadora, la de no poder ayudar a quien más amaba. Así nació el drama que con el tiempo llevaría a una noche irreparable, una noche en la que todas las señales ignoradas,
todas las conversaciones pendientes y todo el dolor acumulado encontrarían un punto sin retorno. ¿Era justo cargar la culpa solo en un joven enfermo o había fallado un sistema incapaz de proteger a quienes viven una batalla invisible? El drama ya había comenzado. Nadie, ni siquiera Jubilant, imaginaba lo que estaba por venir. La tensión que durante años había habitado en silencio en la casa de los Sykes se transformó, poco a poco, en una serie de episodios que anunciaban que algo estaba a punto de quebrarse. No eran hechos aislados, sino pequeñas sacudidas que, vistas en retrospectiva, parecían advertencias claras de un final doloroso. Los vecinos recuerdan noches inquietas, discusiones breves pero intensas, movimientos extraños en la casa, y aunque nadie sabía exactamente qué ocurría, todos coincidían en que la serenidad que antes definía ese hogar ya no existía. ¿Cuándo fue la última vez que la armonía realmente estuvo presente? Para Jubilant, la contradicción entre su vida pública y su vida privada se volvía cada vez más insoportable. En los escenarios continuaba brillando, la crítica lo elogiaba, el público lo aplaudía de pie, las iglesias lo recibían con emoción. Sin embargo, detrás de esas presentaciones existía un hombre agotado, preocupado, dividido entre su vocación artística y su responsabilidad como padre. La distancia entre ambos mundos crecía como una grieta que amenazaba con tragarse todo lo que había construido. ¿Cómo mantener la luz encendida cuando dentro del hogar la oscuridad avanzaba sin tregua? Según fuentes cercanas, Micah vivía cambios de ánimo bruscos que afectaban directamente la convivencia. A veces estaba tranquilo, incluso amable. Otras veces parecía llevar dentro una turbulencia que nadie sabía cómo calmar. Los intentos de diálogo se volvían más complicados, las palabras se convertían en desencuentros y la tensión emocional acumulada en la casa alcanzaba niveles insostenibles. Había días en que Jubilant intentaba acercarse con paciencia y otros en los que incluso él quedaba sin respuestas, sin herramientas, sin fuerzas. Era un padre luchando contra una sombra que no conocía. Con el tiempo, ciertos incidentes aislaron aún más a Micah, quien pareció refugiarse en un mundo interior del que le resultaba difícil salir. Pasaba largos periodos en el garaje, se distanciaba de actividades familiares, respondía con evasivas o silencios prolongados. Los Sykes, que siempre habían sido una familia unida, comenzaban a sentir que cada uno vivía en una isla emocional distinta. Y a pesar de su profunda fe, había días en los que ni la oración parecía ofrecer consuelo. ¿Se puede pedir a un padre que acepte que no puede salvar a su propio hijo? Mientras tanto, la comunidad seguía sin entender del todo lo que ocurría. Las apariciones públicas de la familia disminuyeron. La figura de Micah era cada vez menos visible. Cuando se le veía, lo describían como inquieto, distante, desconectado. Aunque nadie se atrevía a afirmarlo abiertamente, la preocupación era evidente. Era como si la casa de los Sykes estuviera sostenida por un equilibrio artificial, una calma que podía romperse con un suspiro. Y entonces comenzaron los episodios más tensos. Según testimonios, hubo discusiones más fuertes de lo habitual, momentos de confrontación en los que la fragilidad emocional de Micah se hacía evidente. Nadie podía prever hasta dónde podía escalar una situación así, pero la sensación de riesgo empezó a instalarse de manera definitiva. Jubilant, un hombre acostumbrado a controlar su voz, ya no lograba controlar el ambiente de su propio hogar. La ansiedad lo acompañaba incluso cuando subía al escenario. Algunos colegas notaban un brillo distinto en sus ojos, un cansancio que no tenía que ver con la música. La acumulación de tensiones alcanzó su punto máximo en los días previos a la tragedia. La familia parecía moverse en círculos, atrapada en la desesperación silenciosa de quien ama pero no sabe cómo actuar. Cada conversación se volvía más delicada, cada gesto más significativo, y aún así ningún miembro de la familia imaginaba que estaban al borde de un abismo. Mientras la prensa en ese entonces seguía concentrada exclusivamente en su carrera, en su aportación al mundo musical, dentro de su casa se estaba gestando un desenlace devastador.
una combinación de enfermedad mental, desgaste emocional y años de tensión acumulada, estaba a punto de explotar. Y la pregunta que hoy nos sigue persiguiendo es inevitable. ¿Cuántas tragedias familiares comienzan exactamente así, en silencio, hasta que una noche lo cambia todo para siempre? La noche que cambiaría para siempre la historia de la familia Sykes comenzó como tantas otras, silenciosa, pesada, marcada por una tensión que nadie sabía verbalizar. No hubo señales extraordinarias, ningún presagio claro, pero en el interior de la casa, las emociones acumuladas durante años encontraron finalmente un punto de ruptura. Lo que ocurrió después fue rápido, confuso y devastador. Una discusión, según las primeras investigaciones, escaló sin control y en cuestión de minutos la vida de Jubilant Sykes se apagó para siempre. Cuando los agentes de policía llegaron tras una llamada de emergencia, encontraron al barítono en el suelo y muy cerca de él a su hijo Micah, alterado, perdido, como si no comprendiera del todo la magnitud de lo que había sucedido. ¿Cómo se explica un instante capaz de destruir para siempre a una familia entera? El registro policial confirmó que había signos de lucha y que Micah fue detenido en el mismo lugar, acusado de homicidio. La noticia se expandió como un rayo por Santa Mónica y luego por todo el país. El hombre que había dedicado su vida a cantar sobre la fe, la esperanza y la redención, había muerto en un episodio de violencia doméstica. La incredulidad fue inmediata. Fans, músicos, directores de orquesta y comunidades religiosas quedaron paralizados ante el contraste desgarrador entre el artista que inspiró a miles y el horror que había vivido en su propio hogar. ¿Cómo podía la voz que tantas veces había sanado a otros terminar silenciada de la forma más cruel? Los días siguientes estuvieron marcados por un duelo colectivo y preguntas sin respuesta. En la iglesia donde Jubilant solía cantar, los fieles se reunieron para llorarlo. Muchos contaban cómo su interpretación de los espirituales los había acompañado en momentos difíciles. Otros recordaban su humildad, su calidez, su compromiso con los jóvenes músicos. Pero en medio de las lágrimas también aparecía un sentimiento más complejo, una profunda tristeza por la tragedia doble que envolvía a la familia. Porque no solo habían perdido a un padre, esposo y artista, también veían a un hijo enfrentando un colapso psicológico y un proceso legal devastador. Mientras tanto, los primeros pasos judiciales revelaban la fragilidad emocional de Micah. Su comportamiento en las horas posteriores al arresto mostraba confusión, desconexión, un estado mental que apuntaba a una batalla interna que llevaba años librándose sin el apoyo adecuado. Algunos miembros de la comunidad se preguntaban si esta tragedia podría haberse evitado con tratamiento, intervención profesional o un sistema más eficiente para atender la salud mental. Otros se cuestionaban cómo es posible que una familia tan unida y llena de fe no hubiera encontrado los recursos para impedir un desenlace tan doloroso. ¿Dónde termina la responsabilidad individual y dónde comienza el abandono institucional? El funeral de Jubilant fue un momento de profunda carga emocional. Mientras su música sonaba en la ceremonia, muchos se aferraban a la idea de que su voz, esa voz que tantas veces habló de consuelo, seguiría viva más allá de la tragedia. Pero también era imposible ignorar la otra mitad de la historia, una familia rota, un hijo esperando juicio, una herida que tardará años en cerrarse. En los rostros de quienes asistieron podía leerse la misma pregunta que el mundo se hacía. ¿Qué habría querido Jubilant para su hijo en medio de todo este dolor? La respuesta, aunque nadie la dijo en voz alta, flotaba en el aire. Quizás, incluso en el caos, él habría ofrecido lo único que siempre predicó a través de su música: compasión. Hoy, cuando miramos la vida y la muerte de Jubilant Sykes, no solo vemos la historia de un artista extraordinario, sino también el reflejo de una verdad incómoda. Incluso los hogares más llenos de fe y amor pueden ocultar batallas silenciosas. Su legado musical continúa vivo en grabaciones, escenarios y en la memoria de quienes encontraron consuelo en su voz. Pero la herida que quedó en su familia sigue abierta, expuesta,
recordándonos que la salud mental no distingue entre fama, talento o espiritualidad, y que a veces las tragedias más devastadoras ocurren justo donde creemos estar a salvo. Micah, desde su detención, permanece en un proceso legal y emocional marcado por preguntas difíciles de responder. ¿Qué pasará con él? ¿Podrá recibir la ayuda que necesitó durante tantos años? ¿Encontrará algún día la paz que nunca tuvo? Su figura se ha convertido en un símbolo doloroso de aquellos jóvenes que luchan solos con su mente, mientras sus familias intentan, sin éxito, alcanzarlos. Para muchos, este caso no es solo una tragedia, es un recordatorio urgente de la fragilidad humana. Y entonces, queridos espectadores, surge la reflexión inevitable. ¿Qué significa realmente proteger a quienes amamos? ¿Cuántas señales ignoramos porque el miedo o la esperanza nos impiden ver con claridad? ¿Cuánto estamos dispuestos a perdonar cuando el dolor viene de nuestra propia sangre? La historia de los Sykes no ofrece respuestas simples. Ofrece, más bien, una invitación a mirar de frente nuestras propias sombras y las de aquellos que comparten nuestro techo. Jubilant Sykes dejó al mundo un mensaje de compasión a través de su música. Tal vez la última enseñanza que nos entrega es esta: ninguna luz es eterna si no aprendemos a cuidar las grietas que se forman en silencio. Y ahora la pregunta queda en sus manos. ¿Qué harían ustedes si la verdad más dolorosa surgiera dentro de su propia familia?